Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de ACIEN le damos la más cordial bienvenida a la conferencia. De antemano le agradecemos por estar acá. Antes de iniciar con la conferencia, queremos hacerle una invitación al Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos. Como ven en la pantalla, ven la temática que se estará viendo dentro del Congreso. Este se llevará a cabo del 26 al 28 de abril. Bueno, ahora sí le damos paso al ingeniero para que haga una breve presentación de su hoja de vida. Buenas tardes. Quisiera saber si me están viendo. Bueno, mi nombre es Juan Andrés Reverán, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad de América y pues le agradezco a CIEN por esta oportunidad de podernos reunir esta tarde para hablar de este tema que para mí es importante. Fue uno de los primeros temas que yo manejé en mi vida profesional y que aún hoy en día pues, me ha servido para hacer consultorías y con todos los avances tecnológicos que ha habido durante todo este tiempo. Entonces, les agradezco a todos por estar presentes y por la oportunidad que así nos da para reunirnos. Bueno, sin más preámbulos, entonces voy a ir con la conferencia, ¿ok? Bueno, entonces voy a cerrar aquí la cámara y quisiera ver si pueden ver la presentación, si la están viendo. Bueno, ok. Entonces, como les venía diciendo, mi nombre es Juan Andrés Reverán, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad de América. Tengo una maestría en Gerencia y Gestión de la Calidad de la Universidad Camilo José Cela y el Instituto Bureau Veritas. Tengo más de 30 años de experiencia en la supervisión de proyectos de generación en las áreas industriales, energéticas y oil and gas. Y últimamente estoy trabajando con inspección con drones y micromovilidad con energías renovables. Ahí están mis datos en caso de que alguno de esos tópicos les interese. El temario que vamos a ver hoy pues no abarca todo lo que debería abarcarse del transporte neumático, simplemente vamos a hacer como una especie de introducción con algunas definiciones, vamos a mirar los tipos de transporte neumático que hay, las aplicaciones del transporte neumático más conocidas, los riesgos que existen en el transporte neumático y algunas referencias que les pueden servir a ustedes para profundizar un poco en el tema. Bueno, vamos con las definiciones. El transporte neumático, pues es un movimiento de sólidos en una corriente de un gas que es compresible, normalmente es aire a presión, aunque puede ser otro tipo de gas, y este movimiento se genera por un diferencial de presión que existe dentro de un ducto de transporte. Entonces hay que tener en cuenta que esto se trata de un sistema confinado dentro de una serie de dispositivos que están en un circuito cerrado, ¿no? Vamos a definir qué es una presión positiva. La presión positiva es por encima de la presión de referencia del ducto de transporte. Entonces, ese ducto de transporte está sometido a unas condiciones ambientes sin la presión, ¿no? Esa es una condición que es la presión de referencia, que como lo vemos ahí abajo, es la presión atmosférica medida dentro del ducto de transporte, incluyendo el gas de transporte, pero sin presión. La presión positiva, pues es todo lo que esté por encima de la presión de referencia y la presión negativa es todo lo que esté por debajo de la presión de referencia. Los componentes de un sistema de transporte, entonces tenemos el ducto de transporte, que es tal vez lo más importante en cuanto a diseño. Es el conducto diseñado y fabricado para transportar el gas de impulsión y el material a transportar. O sea, en ese tubo van dos cosas, ¿no?
el aire o el gas y el material que se va a manejar ahí. El material para transportar, el material es generalmente polvo o materiales granulados, o pueden ser paquetes o un objeto confinado dentro del ducto, ¿no? El gas de transporte es el material usado para impulsar las partículas o objetos dentro del ducto de transporte y generalmente es aire o un gas inerte con ciertas condiciones de temperatura y humedad relativa. Los sistemas de impulsión son sistemas, elementos rotativos generalmente asociados a motores que generalmente son eléctricos y que crean las condiciones de presión positiva o negativa, como pueden ser compresores o bombas de vacío. Más adelante vamos a ver de qué se tratan estos sistemas. Los sistemas de carga son generalmente recipientes donde confina el material a transportar, es decir, previo a que entre al sistema de transporte. Generalmente tienen una base cónica y estos pueden ser atmosféricos o a presión. Entonces, podemos hablar aquí de tanques, silos, bins, etc. Y los sistemas de recepción son aquellos sitios donde debe ser llevado o transportado el material para un proceso intermedio o el final, o un almacenamiento definitivo o un transporte. Y en esta categoría están los tanques, los silos, los filtros, etc. Bueno, los tipos de transporte neumático. Los sistemas de transporte neumático tienen básicamente dos mecanismos de clasificación. Uno es por la concentración del sólido dentro de la tubería de transporte, ¿sí? El, el tipo de concentración puede ir hagamos de cuenta que el tubo esté vacío, entonces solamente circularía el aire, ¿sí? Y a medida que nosotros vamos depositando material en esa corriente de aire, la condición de concentración del material en la corriente de aire va variando en la medida en que aumente la cantidad de material depositado allí. Entonces, el transporte neumático tiene básicamente dos fases, una que es diluida, que es una mezcla, digamos, donde el material entra a la corriente de aire y es transportado de una vez, y una corriente densa, que es donde posiblemente el material cope gran parte del ducto, del área transversal del ducto, y el gas de transporte lo que hace es como empujarlo poco a poco para llevarlo de un sitio a otro. Y por la fuente de generación del sistema diferencial de presión, que puede ser el vacío o la presión positiva. Entonces, veamos que esas cuatro clasificaciones generan una combinación de factores que en realidad son los que uno tiene que tener en cuenta para el diseño del transporte neumático. Aquí vamos a ver los esquemas básicos para explicarles un poco de qué se trata un sistema a presión y un sistema al vacío. En la parte de arriba tenemos el sistema donde se deposita el material para ser transportado. Aquí digamos que esto es un silo abierto. Tenemos aquí abajo un sistema de dosificación, es una válvula rotativa en este caso. Y aquí tenemos un sistema de impulsión que recibe, aquí está el tubo de transporte, ¿sí? Que llega al sistema donde vamos a llevar el material, y el ducto continúa con el aire a donde se encuentra la bomba, en este caso de vacío. Entonces fíjense que aquí entra aire, aquí entra material, el material hace este recorrido hasta el sitio de destinación y el aire vuelve a salir, ¿sí? Por la parte superior de este elemento a un sistema de filtrado para aquí volver al sistema de generación de vacío. En algunos sitios esto es un sistema cerrado, en algunos esto es un sistema abierto. Y este es el sistema de presión, donde la bomba entonces en este caso está en la parte inicial. Aquí tenemos un tanque que recibe todo lo que produce este
elemento de impulsión, entra el aire, recibe el material es transportado a este bin, aquí se dosifica para lo que sea necesario y el aire sale libre en la parte superior del bin. Este aire puede ser filtrado y enfriado para volverse a introducir acá. En sistemas cerrados o en sistemas abiertos, pues simplemente sale a la atmósfera. Aquí vemos los sistemas de impulsión. Entonces lo que veíamos allá como bomba de vacío o el compresor, tenemos este sistema que es básicamente un compresor de lóbulos. Aquí vemos cómo eh, eh, la masa de aire es confinada en unas cámaras, ¿cierto? Es impulsada hacia el ducto y en la rotación de los lóbulos pues hace una admisión para continuar el ciclo. Van llenando este tanque y de aquí esta boca pues se descarga a los sistemas de transporte. En otros casos, y digamos que estos eran los casos que uno encontraba hace muchos años, encontraba uno ventiladores de estos tipos, ¿sí? Con aletas inclinadas hacia adelante o hacia atrás, que básicamente son sopladores. Aún hoy hay unos que pues son ya bastante evolucionados, son turbocompresores y que se pueden conseguir muy comercialmente para poder satisfacer las necesidades de impulsión de los sistemas de transporte neumático. Este sistema del compresor de lóbulos pues es un sistema que produce ruido, que genera temperatura. Este es un poco más silencioso, pero pues hay algunas diferencias en cuanto a las prestaciones de presión, sobre todo, requeridas para el transporte neumático. Normalmente este es el de la bomba de lóbulos, es el que se utiliza normalmente para transportes de alta diferencia de presión o en fase muy densa. Y estos son para sistemas más ligeros donde, digamos, la prestación del servicio es una fase diluida o un paquete, etc. Bueno, aquí vemos los sistemas de recibo. Entonces, aquí vemos el sistema de transporte que ya veníamos hablando. Cuando termina la tubería, pues entonces llega a los bins o silos que tenemos aquí. Normalmente, arriba de los silos se encuentra un filtro, que normalmente es un filtro de mangas o de cartucho, que evita que el material que queda en fase de polvo aquí salga a la atmósfera. Entonces, estos sistemas pues dejan caer el material granulado. Aquí se puede despachar por medio de válvulas a los otros sistemas intermedios o finales. Y este filtro que vemos acá tiene normalmente una programación de un sistema de aire a presión que lo va limpiando por ciclos para mantener las mangas o los cartuchos limpios y evitar que ese sistema se colmate y pierda eficiencia. De todos modos, la importancia de esto es evitar que salgan a la atmósfera polvos que en algunos casos pueden ser peligrosos. Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos las válvulas rotativas. Aquí a la derecha pues podemos ver varios diseños, tamaños, formas de operación. Puede ser con motor directo, con motor reductor o con cadenas o con poleas. En general constan de una carcasa que es de cuerpo circular y tiene pues básicamente dos flanches, uno de carga y otro de descarga en la parte inferior. Interiormente pues es una rueda con unas cavidades que hacen la forma de cuña y que a medida que reciben el material y giran pues van recibiendo el material por la parte de arriba y van dosificándolo por la parte de abajo. Tienen, como vemos, las tapas en sus extremos y este eje pues va acoplado a lo que vemos por aquí, que son sistemas de transmisión. El
Las válvulas rotativas son calculadas de acuerdo a la presión, de acuerdo a la velocidad de transporte y la fase al material que se maneje. Hay varias variables, perdón la redundancia, que son importantes tener para poder calcular y diseñar este tipo de elementos. Ahora existen en el mercado varios proveedores de diferentes marcas que ellos pues ayudan a seleccionar el tipo de válvula que uno requiere en el sistema y le piden a uno pues una hoja de datos suficiente para que ellos puedan por lo menos dimensionar y escoger el tipo de válvula que se va a utilizar. La válvula sirve como alimentador, como ya lo vimos en los bins de carga, como descargador en los bins de descarga, ¿sí? Entonces, pueden ser allí ciclones, pueden ser tanques, pueden ser filtros de mangas, o pueden ser tornillos transportadores, o puede ser como dosificadora, desde las tolvas y silos y los depósitos hacia los sistemas de limpieza o de transporte neumático, o zarandas o molinos. Estas válvulas son muy comunes verlas en la industria alimenticia, en la industria de plásticos, donde se está manipulando el material en diferentes fases intermedias o por diferentes trenes, ¿cierto? Para llevarlas a unos almacenamientos temporales o a unos procesos temporales y luego a unos procesos definitivos. Bueno. Tenemos también como parte de los sistemas de transporte neumático las válvulas diverter. Tal vez como su nombre lo sugiere, son unas válvulas que dividen la corriente. En este caso, las válvulas diverter son utilizadas para separar el material de la corriente principal y direccionarlo a una parte del proceso donde se requiere depositarlo, dosificarlo o almacenarlo. Pero también pueden ser utilizadas para sacar de línea una parte del circuito de transporte, hacer un bypass y también poder hacer el mantenimiento a las partes que lo requieran o por alguna emergencia que se presente, una fuga, una explosión que también ocurre. Entonces, esa básicamente es la utilidad de estas válvulas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la eficiencia de los dos tipos de transporte. Entonces, en general se considera que el sistema más eficiente es el sistema a presión, es decir, donde podemos nosotros generar la presión y cargar un material en la tubería y llevarlo a un sitio de destinación. Aquí tendríamos, por ejemplo, una bomba que entrega aire a presión de 10 libras por pulgada cuadrada y durante todo este trayecto pierde la presión hasta tener 0 libras por pulgada cuadrada. Entonces, ese diferencial de presión es el que hace que el material sea transportable. Y para este tipo de transportes neumáticos, los cálculos digamos que salen de toda la experiencia de los diferentes fabricantes, lleva a que para una pérdida de carga de 10 pulgadas libras por pulgada cuadrada tenemos una tubería que es aproximadamente de 4 pulgadas y necesita aproximadamente 400 pies cúbicos por minuto de aire, CFM. Entonces, ¿qué sucede con la tubería que es a vacío? Normalmente a vacío se requiere que la presión aquí sea 0 y que el diferencial de presión que se hace con la bomba de vacío, que puede ser este mismo sistema, sea aproximadamente menos 5 libras por pulgada cuadrada. Entonces, ese diferencial de presión es el que hace que se genere la posibilidad de transportar el material. Pero esto implica que las tuberías sean más grandes, que el consumo energético de pronto de este compresor o bomba, que en este caso sería una bomba de vacío, sea mayor que en este caso.
Al tener las tuberías más grandes, pues esto implica soportes, hay vibraciones por el mismo trabajo del material en el tubo, ¿cierto? Y entonces eso crea unos puntos de ineficiencia. También se requiere un filtrado después de la entrega del material para que ese aire llegue limpio al compresor. Entonces, eh, esto es una fase crítica porque este elemento de generación de diferencial de presión no puede ser contaminado con el material de transporte. Entonces, como ven ustedes, aquí este elemento es ya adicional y genera una cantidad de cosas que pues en el diseño pesan y que hacen, van en contra de la eficiencia del sistema. Bueno, el transporte en vacío. Lo que es más importante en estos casos es que el transporte en vacío puede recibir alternativamente material en diferentes partes de la tubería, pero siempre debe haber una sola alimentación para que esto no haga colapsar el material dentro del tubo, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, en estos transportes se generan fases densas que son difíciles de transportar y muchas veces el material eh, se compacta y no permite que el aire pase a través ni de la tubería ni del material. Por lo tanto, esto se colapsa y el vacío deja de existir. Entonces, el material no puede ser transportado. Entonces, en algunos casos hay que tener en cuenta, como vamos a ver, que el estudio del material es primordial para escoger qué fase y qué tipo de transporte vamos a escoger. Dependiendo del material, nosotros vamos a tener que seleccionar entre el vacío y la presión o entre la fase diluida y la fase densa. Entonces, el transporte del vacío, pues, se selecciona porque es relativamente limpio, ¿sí? Genera una menor cantidad de polvo y es fácil de manejar desde la fuente, ¿cierto? Evita también los problemas de temperatura que ocurrirían con el sistema de presión, ya que el aire a presión existiría después del sistema, ¿no? Estamos trabajando en la cabeza de vacío del circuito. Y esto es muy útil para descargar eh, trenes, tanques, camiones, tolvas, ¿sí? Dependiendo pues la dosificación y el material que estemos manejando, como les dije. Aquí vamos a hacer un poquito una comparación entre los dos tipos de sistemas. El de presión, pues es un sistema que permite el transporte de material y la dosificación en diferentes recipientes. Aquí vemos las válvulas diverter. Y entonces el material puede ser primero descargado aquí, luego descargado acá, después aquí, ¿sí? Secuencialmente esto también es parte de una programación que tiene el sistema para operar tanto las válvulas rotativas o dosificadoras como las diverter, que son las que entregan aquí el material en los bins. Y el sistema de vacío, pues entonces es muy importante, como les dije, la parte secuencial de la entrega en la tubería para que esto no pierda eficiencia y no se generen las pérdidas de vacío que obligarían a que el sistema se pare, ¿sí? En estos sistemas de vacío, pues uno de los parámetros importantes para el cálculo de pérdidas son las longitudes y las distancias verticales. Entonces, hay que mirar eso también dentro del diseño. Generalmente, los espacios de planta donde se necesitan transportes neumáticos, pues están regidos por el edificio.
por la arquitectura o por la distribución de planta. Entonces, muchas veces hay una forma ideal de hacer las cosas, pero generalmente hay que adaptar de pronto una combinación o separar sistemas o no utilizar un sistema centralizado de transporte por los mismos restricciones de área. Bueno, aquí tenemos algunas ventajas y desventajas. Las ventajas de los sistemas de vacío, que es más barato, necesita menos cabeza, es fácil de transportar desde múltiples fuentes, ¿sí? Evita la generación de polvo, previene el leaking de polvo que sucede en las uniones, sobre todo flanchadas, donde de pronto un sistema de presión permite la salida por la presión del polvo, que en algunos casos puede ser peligroso, puede ser un polvo combustible o un polvo explosivo, ¿cierto? Y pues aquí el sistema de transporte en general todo es prácticamente frío. Las desventajas, sobre todo en la destinación, es que se requieren recibidores más robustos, ¿sí? De alto vacío, entonces esto requiere un cálculo bajo código ASME de los elementos que recepciona vacío. La salida del aire, pues es una parte que es muy importante para que, digamos, el vacío se mantenga. Y las tallas, pues, como les decía, de los sistemas de vacío son mayores, entonces esto genera más tamaño del sistema de vacío, el generador de vacío que puede ser la bomba. Por lo tanto, más costos, se requiere un bin de filtros. Y esto pues hace que un sistema de vacío sea más costoso que un sistema de presión. Miramos pues en contraposición los sistemas de presión pues son más baratos, ¿sí? También tiene la ventaja de que es fácil de descargar en múltiples depósitos. El bin de filtrado final que se coloca sobre los depósitos pues es menor o de mucho menor tamaño y de menos prestaciones que los bins que se utilizan en los sistemas de vacío. Las desventajas pues pueden ser aquellas generadas sobre todo porque las válvulas rotativas necesitan cierta sincronización con el sistema. Entonces, esa sincronización a veces requiere que una válvula tenga ciertas características y sean más costosas, ¿sí? La rata de velocidad del sistema de dosificación tiene que ser muy sincronizada con la velocidad del aire de transporte. Se presentan las fugas de polvo y de aire o de gas de transporte. Y esto pues tiene que ser considerado pues que puede generar condiciones ambientalmente indeseables, una contaminación ambiental con un producto que puede ser no solo contaminante, sino que puede ser peligroso. Y puede ser deficiente en el sentido de que el material que se salga por las uniones, pues es un material que ya no se transporta, no llega a su destino y se pierde, es una pérdida. Entonces, eso es una parte bastante interesante para considerar. Bueno, como les decía aquí, pues hay sistemas donde se pueden combinar ambos sistemas de presión. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un sistema de vacío para descargar estos trenes, ¿cierto? Entonces aquí la descarga de estos trenes va a este bin, ¿cierto? Y aquí tenemos un sistema de presión que entrega aquí a los silos, repartiéndolo en varios. Aquí tenemos 6. Entonces, este sistema de recibo es común, ¿cierto? Y utilizamos dos elementos, uno de vacío y uno de presión, para, por medio de la actuación de válvulas,
descargar y cargar en un momento dado los sistemas. Aquí tenemos una tabla comparativa de unos valores que pueden darles una idea de cómo pueden ser las cosas en un sistema de transporte neumático. La velocidad del gas en metros por segundo en la fase diluida de los sistemas, tenemos que puede ser 20 metros por segundo, mientras que en la fase densa esa velocidad puede ser entre 1 y 5 metros por segundo, mucho menor. La concentración de sólidos en volumen es menor al 1% en la fase diluida y es mayor al 30% en la fase densa. La caída de presión por unidad de longitud del ducto en la fase diluida es menos de 5 milibares por metro y mayor a 20 milibares por metro en la fase densa. Bueno, aquí tenemos un sistema de vacío donde tenemos un sistema secuencial de entrega. Entonces ustedes pueden ver que existe este tubo que es, digamos, que el que genera el vacío, y por medio de estas válvulas diverter se abren y cierran para permitir que el material que está en el ducto de transporte vaya a los diferentes elementos que lo necesitan. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en inyectoras o en sitios donde hay aglomerados o hay fases intermedias de empaque, ¿cierto? Es muy utilizado allí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fase diluida para que pues lo entiendan un poquito gráficamente. Entonces, aquí podemos ver el ducto de transporte y tenemos estas partículas que son las bolitas azules que vemos ahí. Vemos unas líneas que son prácticamente las líneas de corriente y el sentido de la corriente de aire o de la corriente de gas, ¿sí? En este caso, el material está suspendido en la corriente de aire y por eso se llama fase diluida, ¿sí? Y requiere una velocidad de saltación que es la que permite que el material sea arrastrado por la corriente de aire, ¿cierto? Los que vieron de pronto una conferencia que dicté sobre flushing de tuberías, nosotros ahí veíamos esta parte, ¿cierto? Que es el arrastre de partículas en esta fase, pero es con un líquido. Este es en el caso de aire. Allí, pues hablábamos de que el número de Reynolds era lo más importante para que esto sucediera, para que el arrastre sucediera. Entonces, el cálculo de las tuberías tienen mucho que ver con los factores F, que tienen que ver con la rugosidad y el número de Reynolds, los factores de fricción que tienen que ver con el número de Reynolds, en los diferentes aspectos de acuerdo al tipo de material. Aquí hay unas fórmulas para calcular ese número de Reynolds en función del diámetro y de la velocidad. Y aquí, pues, los estudios indican que la presión de transporte es típicamente menor a 15 libras por pulgada cuadrada. Y se encuentran velocidades de 3.000 a 6.000 pies por minuto. Eso es un rango en esta fase. Existe otra fase intermedia, es decir, una fase dual en donde existe la fluidización del material, pero también existe el asentamiento de ese material. Esto principalmente es obra de la gravedad, ¿cierto? Y porque el tipo de material tiende a depositarse con un ángulo de reposo que es una propiedad del material. Entonces, conviven estas dos fases. Entonces, a medida que aumenta, digamos, la cantidad de material en el ducto, se requiere más velocidad y más presión para poderlo arrastrar, levantar el material para que fluya en la fase diluida o permita que estos paquetes que se van formando de material sean arrastrados por la corriente de aire, ¿cierto? Entonces, estas fórmulas son empíricas, estas fórmulas salen de unas correlaciones de mediciones en laboratorio para diferentes materiales, y lo que sucede es que eso está, de acuerdo al tipo de material, hay unos rangos de trabajo de transporte neumático dentro de ciertas condiciones de tubería
para ciertas condiciones de material. Entonces aquí podemos ver que las velocidades de transporte son menores, ¿no? Están por debajo de los 3.000, entre 2.000 y 3.000 pies por minuto. Y llegamos aquí a la fase densa, pues digamos que es el momento en que tenemos por obligación que transportar material que se deposita en la tubería y digamos que esto es un bache que entregó la válvula rotativa, este es otro, ¿sí? Como ustedes pueden ver, entonces la corriente circula prácticamente por encima y a través de algunos intersticios que hay en el material, ¿sí? Pero esto genera es una presión sobre estos materiales que hace que el material se mueva. Entonces, prácticamente esto genera como unos pulsos en la tubería, ¿sí? Para poder llevar el material poco a poco a lo largo de la tubería. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, las velocidades son menores a 600 pies por minuto, ¿sí? Y estas velocidades, pues, se recomiendan que sean menores para transportar material que uno requiera que no se dañe en el transporte, es decir, que no se rompa, no genere polvo, hay muchas restricciones. Eh, en las tuberías largas, pues, como les dije, se generan pulsos y eso genera unos esfuerzos que se transmiten a soportes. Entonces uno esto puede ver las tuberías vibrando cuando las fases densas están siendo transportadas, tanto en tuberías horizontales como en tuberías verticales. Aquí podemos ver, por ejemplo, un comparativo de cómo sería la curva AB, es la tubería sin material, cómo, cómo, cómo la velocidad específica del gas pues está prácticamente libre y pues la presión también pues aumenta en esta curva. Aquí estamos adicionando ya material, entonces como ustedes pueden ver entre I y D hay una caída drástica de la presión, ¿cierto? Y la velocidad eh, es la que genera la acción para que la presión y la velocidad vayan creciendo en la medida en que se puede fluidizar algo el material y ser transportado. Entonces ustedes pueden ver esta familia de curvas, ¿sí? Que digamos esto es muy genérico, pero esto puede tenerse a nivel de laboratorios mmm, para diferentes eh, granulometrías de los materiales, eh, y eso es un estudio que hay que hacer. Normalmente esto se hacía a mano, ahora ya hay softwares muy específicos para el cálculo de estas velocidades y caídas de presión. Bueno, entonces aquí no sé si ustedes puedan ver, aquí traté de incluir unas fotos de un laboratorio donde se hacen precisamente esas pruebas en la que se dosifica el material y se ven los paquetes de material como se van formando. Entonces, aquí se puede ver unas líneas de material que van siendo transportadas y se mide la presión que se genera ahí, que es 2 libras por pulgada cuadrada. Mientras que aquí, al aumentar la cantidad de material, este material prácticamente no se mueve muy rápido entre la tubería y genera una contrapresión de 6 pulgadas, 6 libras por pulgada cuadrada. Estos son, digamos, materiales sometidos a pruebas en laboratorio, ¿no? Aquí podemos ver en las tuberías la fase la fase diluida y la fase densa. Entonces ustedes pueden ver cómo se ve casi vacía la tubería en la fase diluida y muy llena en la fase densa. Se mantienen más bien las mismas presiones. Esto sobre todo pues es muy importante en los codos. Los codos tienen que ser diseñados con cierto radio para que permitan que la velocidad y el flujo sean posibles. ¿Sí? Aquí vemos esto en fase diluida. Esta línea oscura es el material fluyendo, ¿sí?
Y aquí lo vemos en fase densa, entonces ustedes ven el empaquetado del material en el tubo y cómo va ascendiendo con unos pulsos de presión. Eso básicamente es lo que se genera ahí. En tuberías rectas, pues vemos lo mismo. Estos son pruebas de laboratorio, estos son tubos de policarbonato, donde uno puede observar pues cómo se comporta el material a medida que uno va aplicando las diferentes variables del transporte. Y aquí pues hay una fórmula que es empírica también, donde puede calcular uno el flujo másico con base en la densidad y la velocidad, el área de transporte. Aquí existen unas constantes que son empíricas y tenemos que pues juega la gravedad y el diámetro de la tubería, ¿no? Esto ya está integrado en softwares para poder diseñar con más certeza los sistemas. Aquí vemos en fase densa con alta presión en la válvula rotativa. Entonces aquí tenemos un sistema que descarga en este bin. Este bin es un bin que genera presión. Aquí hay unos vibradores. Se dosifica a través de la válvula rotativa y ustedes ven los paqueticos de material que se hacen en la tubería. En esa misma forma es que funciona la presión para ir transportando los pequeños paquetes hasta el sistema de carga, ¿sí? Aquí tenemos un sistema donde tenemos un sistema de presión, de alta presión. Aquí los sistemas, el sistema que confina, digamos, el material después de ser dosificado es un bisel, es un pressure bisel que es diseñado bajo código ASME. Y lo mismo, aquí tenemos los sistemas de dosificación y de transporte que pues hacen llegar los paqueticos de material a la parte final. Aquí más o menos vemos la misma curva que vimos antes, pero un poco más suavizada, ¿cierto? Para las fases de transporte neumático vertical. Entonces ustedes pueden ver que estas curvas cae la presión y aumenta la velocidad, ¿cierto? Hasta que encuentran digamos, una fase de equilibrio que se asimila mucho a la tubería cuando está solamente con el gas. En este caso, pues, lo que se tiene es unas fases densas inicialmente y después unas fases diluidas que hacen que el material esté totalmente en la corriente. Bueno, el transporte neumático en fase densa, pues, como habíamos visto, es de baja velocidad. Genera abrasión al sistema porque pues los paquetes de material trabajando por pulsos trabajan directamente sobre las paredes de la tubería. Es más eficiente en largas distancias, ¿cierto? Pero es más costoso y genera problemas sobre todo en los despachos. En los despachos este material tiene que ser cuidadosamente manejado para que este vacío que está creado acá no, digamos, no maneje el B, ¿cierto? Entonces hay que evitar que este recipiente tenga mucho vacío porque hace colapsar todo y pues inclusive el material pues se pierde, ¿no? Aquí vemos, digamos, las fases densas y las fases diluidas, que es básicamente las mismas curvas que vimos, sino que son un poco más gráficas mostrándoles a ustedes las diferentes fases o estados en los que podría estar el material a lo largo de la curva. Bueno. Entonces, las pruebas al material son importantísimas porque de aquí nace el diseño. Prácticamente, si ustedes no llevan esto a un laboratorio y les hacen una granulometría, una distribución de tamaños, una distribución
de formas. Prácticamente la selección de un material es lo que gobierna qué tipo de sistema a presión y qué sistema de transporte en fase densa o diluida vamos a aplicar. Entonces, es muy importante llevar el material al laboratorio. En algunos casos, mi experiencia, inicialmente se habían montado sistemas de transporte neumático generados para un tipo de material, pero por necesidades de la industria le conectaban diferentes tributadores de material, de otro tipo de material o diferente granulometría. ¿Y qué generaba esto? Que al mezclarse en los ductos de transporte, las condiciones de diseño cambiaban y por lo tanto los materiales se quedaban en las tuberías, no eran suficiente el sistema de transporte neumático y finalmente colapsaba. Eso pasa mucho en los sistemas donde hay recolección de polvos, en los sistemas de corte sobre todo. Aquí vemos un sistema para probar la velocidad vertical. Esto es puro laboratorio. Aquí encontramos algunas aplicaciones que son muy conocidas industrialmente, el sandblasting. Aquí tenemos un bin donde tenemos arena y hacemos circular aire a presión desde un compresor o una fuente de presión. Pasa a través de una serie de válvulas y un filtro y finalmente llega a estas boquillas en las mangueras de transporte. Entonces, en las mangueras de transporte va tanto la arena como el aire y pues el aire se encarga de disparar las partículas de arena para hacer las limpiezas, ¿no? Entonces puede ser manual como lo tenemos acá, o puede ser un sandblasting o granallado industrial donde tenemos las piezas metidas aquí, todos los sistemas con las boquillas están acá y aquí están los sistemas de transporte neumático. Tenemos los sistemas de extracción de material cortado o las partículas de corte. Entonces, en los diferentes puntos de corte donde se hace una operación unitaria, se instalan los sistemas de transporte, donde se captan, digamos, las virutas o los polvos y son llevados a un sistema generalmente central, donde se colectan todos. En esto, como les decía, es muy importante que el diseño inicial contenga la posibilidad de ampliar el sistema. Si no es así, es mejor tratar de manejar sistemas independientes porque mezclarle algo nuevo a algo que ya está operando genera bastantes traumatismos desde el mismo diseño de la tubería y por ende desde la acomodación en las áreas de planta de las nuevas facilidades. Tenemos un sistema de transporte neumático como de documentos, entonces aquí tenemos una cápsula, ¿cierto? Donde tenemos un documento, inclusive son muestras de sangre o cosas de laboratorio. Esto se introduce en una cámara que está al vacío y pues como tiene generada esa presión negativa, simplemente lo que se hace es abrir una esclusa para que sea transportado el tubo y se lleve a las diferentes sitios donde lo requieren, ¿no? Oficinas normalmente, o sitios donde se requieren las facturas, o sitios de laboratorio donde se requieren las muestras. Es muy utilizado para eso. Es un sistema centralizado de transporte neumático. Y aquí vemos pues una aplicación pues que ha tenido mucho que ver con mi trabajo en la construcción de tanques. Hay una compañía pues que tiene patentado este sistema de transporte neumático que es utilizando el volumen de aire que hay bajo el techo del tanque, con muy poca presión, hacer que este techo se traslade por el interior del tanque hasta la parte de arriba, ¿cierto? Para ahí ser asegurado y finalmente ser soldado. Entonces es un sistema de transporte neumático de un techo, ¿sí? Esto pues hay una compañía norteamericana que tiene más de 120 años haciendo esto. Tiene esa patente. Algunos lo han copiado por ahí. Es un sistema que ahorra mucho tiempo, es muy seguro, pero solamente se puede hacer dentro de ciertos rangos de tamaño y para cierto tipo de domos, no es para todos los techos de los tanques. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hablar un poquito de los riesgos de transporte neumático. Como les decía, en los sistemas a presión hay
bastante posibilidad de que haya fugas. Y las fugas generan unos problemas de riesgo para los sistemas de transporte neumático porque pues además de ser una condición ambientalmente indeseable, si los polvos generan eh, un ambiente explosivo, un ambiente combustible, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que repasarse todas estas normas, la OSHA, la NFPA. Ya hay muchas normas que hablan sobre la prevención de incendios y explosiones en los sistemas de transporte neumático eh, para que sean aplicables, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis de riesgos a la vez que se hace el diseño y durante la construcción, dónde pueden ocurrir estas cosas para poder mitigar el, el, el riesgo. Entonces hay que entender un poco de qué se trata el riesgo, ¿no? Si tenemos las tres partes del triángulo de la combustión, o si el material nos puede generarse una explosión estando en un sitio confinado, ¿sí? Porque ya la energía de reacción no nos da tiempo a hacer ninguna mitigación, entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo se mitiga una posible explosión. A veces los mismos recipientes deben ser autocontenidos Ingeniero, y mitigar esta explosión. ¿Sí? ingeniero, ¿Sí, perdón, le señora? interrumpo, se le está entrecortando. Ah, bueno, ya casi acabamos, vamos a ver. ¿Sí me oye bien? Sí. Ahorita sí, sino que ahorita se quedó un poquito Ah, ok. paralizado y nos escuchaba como entrecortado a ratos, pero Bueno, ya ok. se está Bueno, escuchando. de todos modos, le repaso aquí. Estos son mitigaciones de riesgo que se deben hacer estudiando tanto si es un sistema operativo operando en este momento o si va a ser un diseño futuro. ¿Cómo va a ser la distribución de planta? ¿Dónde van a estar los posibles riesgos de fugas del material? ¿Dónde deben tener las detecciones y las mitigaciones de fuego o de explosión en el caso que sea necesario? Y pues implementar unas inspecciones periódicas, sobre todo en los sistemas que están operando, donde puede haber ese tema de fugas al interior de las plantas. Normalmente en los sistemas de transporte neumático salvan unas distancias que inclusive no se les construyen pasarelas ni nada para acceder. En ese caso son muy útiles los drones para hacer los diagnósticos de estos sistemas y ver dónde existen las fugas. Se pueden hacer con video, fotografía o con termografía. Y aquí les dejo pues algunas referencias de sitios donde pueden encontrar productos de sistemas de transporte neumático, los componentes, la selección de algunas válvulas y ciclones, filtros, eh, sistemas de vacío. La Universidad de Kansas tiene un programa específico para desarrollar estudios de transporte neumático. Eh, entonces allá hay un laboratorio y uno puede tomarse el tiempo de hablar con ellos y mandarles datos. Ellos algunas cosas las hacen, digamos que gratis, pero otras pues ya pues las cobran, ¿no? Aquí está el video del tanque que les decía yo que se elevó con promedio de aire. Y está una página de Donaldson, que es un fabricante de filtros, sobre todo para manejo de material pulverulento, donde se evalúan y se hace un proceso de evaluación de los riesgos del transporte neumático de polvos, combustibles y explosivos. Sería muy útil, pues, si ustedes tienen ese caso en sus plantas para que lo utilicen. Y de cualquier forma, pues, aquí yo les dejo mis datos. Muchas gracias. Ingeniero, tenemos ¿Cualquier una pregunta? pregunta del ingeniero Héctor Mauricio Vázquez. Ingeniero Héctor, le voy a habilitar el micrófono para que realice su pregunta. Sí, con mucho gusto. Ingeniero Héctor.
Ingeniero Héctor, parece que ingeniero Héctor Vázquez, no sé si lo hizo, se le activó por error. Ingeniero Héctor, bueno, ingeniero, yo creo que el ingeniero Héctor se le activó por error. Bueno, de todos modos ahí están mis datos. Si quiere al WhatsApp o al correo, me puede enviar la consulta que requiera. Ah, Si de ya, pronto no tengo ya las tengo al respuestas, ingeniero entonces... Héctor acá. Está. Ah, bueno, Ingeniero, ok. levantó la manito, pero no está. Ingeniero Héctor, ¿me escucha? Tiene la mano activa, pero ingeniero Héctor, si no puede hablar, puede escribir por el chat y yo leo la pregunta. Ah, yo sí lo escucho, no me respondió si me escucharon. ¿Y puede hacer la pregunta por el chat? Ingeniero escribió que está hablando, pero que no le respondimos si escuchamos. Es que no estamos escuchando, ingeniero Héctor. Mm, Hay una pregunta del ingeniero José Miguel Ricaurte que dice, en Colombia, ¿qué empresas tienen implementado estos sistemas? bueno, hay varias, ¿no? Casi todas las empresas que tienen fabricación de plásticos. eh, eh, Puedo, pues, de pronto mencionar algunas. PAPCO puede estar, eh, y las que fabrican accesorios de tubería plástica. Algunas empresas que trabajan con las pastas o alimentos eh, de sémola de trigo, sémola de maíz, harineras, cementeras, eh, inclusive pues las industrias de madera, las que fabrican colchones. A varias de esas, inclusive en la pandemia les hice asesorías porque realmente fue un problema en el caso del cierre de las empresas porque pues no pudieron limpiar los ductos. Entonces en muchas de ellas el material se quedó en los tubos de transporte y hubo que pues desmontar prácticamente todos los sistemas para poderles desocupar y volver a generar eh, las presiones o los vacíos requeridos, ¿no? También ahí hubo mucha oportunidad de trabajo, pero hay empresas donde pues tienen instalados los sistemas, pero eh, sucede mucho que no le ponen como mucho cuidado a la operación del sistema, ¿no? No monitorean las variables y cualquier variación de pronto en las dosificaciones, en la presión, inclusive la temperatura o la humedad relativa del aire, generan problemas en el transporte neumático. Entonces, eh, esa, digamos, es una falta muy común que no se tenga como monitorear las variables del proceso de transporte. Y eso genera los problemas de transporte y problemas para los materiales. En las industria farmacéutica también se utiliza mucho esto, donde se fabrican pellets, pellets de madera o pellets plásticos. Se utiliza mucho esto.
Eh, Ingeniero, y hay otra pregunta que dice, ¿dónde se sí, puede capacitar? Si tiene conocimiento usted de dónde se pueden capacitar en este tema. bueno, sí, hay cursos que los dicta esta Universidad de Texas. Eh, en Colombia creo que había una empresa que capacitaba hace unos años acá, pero creo que la empresa desapareció con la pandemia. Me gustaría pues averiguar si está aún vigente. Ellos hacían cursos, sobre todo cuando hacían las instalaciones de sus sistemas, capacitaban al personal. Y también pues dictaban clases a algunos ingenieros de mantenimiento que tuvieran sistemas instalados y que quisieran pues mejorar, optimizar los sistemas y el mantenimiento de los sistemas. Pues si la persona que esté interesada me escribe al correo o al WhatsApp, yo le haría la averiguación y le enviaría las respuestas. En estos cursos de transporte neumático se pueden diseñar, hay cursos básicos, digamos, donde se enseñan y se trabajan, digamos, los principios básicos del transporte, pero todo esto tiende a que finalmente se aplican softwares para el diseño y para la operación. Entonces, la capacitación, digamos que tiene un principio, tiene una fase de pronto de trabajo de acuerdo, digamos, a la parte real de los problemas y tiene una proyección hacia el futuro en el caso de que se necesiten o haya cosas que los software no comprendan, no entiendan o no puedan recibir, no lean. Como les dije, todo esto es a lo largo de la experimentación y de los reportes de muchos operadores de sistemas en el mundo que se modifican o se eh, acondicionan los software y se hacen versiones nuevas con parámetros nuevos de acuerdo a las experimentaciones y a las lecciones aprendidas de muchos ingenieros en el mundo. Eh, y aún hoy como las tecnologías de materiales están cambiando, hay materiales que, digamos, no tienen unas propiedades muy comunes, existen ya propiedades adicionales, dentro de ellos la generación por fricción de la electrostática e incluso algunos materiales que se vuelven electromagnéticos dentro del transporte y genera otro tipo de problemas. Entonces, eh, hay que ir evolucionando con el tipo de materiales. La nanotecnología también está obligando a que los sistemas de transporte neumático evolucionen la función de ese tipo de materiales que se están utilizando. En algunas partes se está manejando material que es biológico y que utiliza este tipo de transportes, entonces de igual manera tanto las condiciones del transporte como el monitoreo de esas condiciones va evolucionando y los software de control y de diseño pues evolucionan paralelamente. Entonces esto es un tema de retroalimentación, eh, es una comunidad prácticamente en el mundo. Eh, yo, digamos, participo de varias de ellas y de acuerdo a varios compañeros, colegas en el mundo que han tenido algunos problemas y experiencias con sistemas en sus industrias o en sus trabajos, pues uno toma parte de esas experiencias y las involucra en los desarrollos que uno hace. Es muy útil porque pues es una forma de trabajo colaborativo. Muchas veces en las universidades se nutren de esto para capacitar a su gente, ¿cierto? Pero digamos que en Colombia, a ver, yo que recuerde en algunas eh, universidades existe la parte de procesos como parte del currículum de ingeniería y se menciona el transporte neumático como muy superficialmente, pero esto es esencial en muchas industrias, entonces son muy pocas las personas, digamos, que salen preparadas con alguna, eh, digamos, valoración en este tipo de transportes. Y sería muy útil, digamos, que generar, digamos, una capacitación específica para las necesidades de la industria. Sería muy útil. Esas eran todas las preguntas. Bueno, hay una sugerencia que dice mejor las slides en español.
Ah, ok. Entonces, Listo. y de todos también comentarios de agradecimiento. Muchas gracias por la información, muy valiosa. Muchísimas gracias a ustedes y a 100 por el tiempo y por la oportunidad de compartir con Bueno, los ingenieros. le agradecemos, ingeniero, por la presentación muy completa y de verdad también tuvo bastante interacción. Muchas gracias a todos por estar acá. El ingeniero deja sus datos por si tienen alguna duda, lo puedan contactar. El material, el ingeniero nos autoriza a compartirlo. Si tienen o lo requieren, nos pueden solicitar la información y nosotros se las hacemos llegar. Ingeniero, Sí, muchas correcto. gracias. No, ustedes muy amables. Muchas gracias a 100 por la oportunidad nuevamente y espero volverlos a acompañar en otra charla sobre estos temas o cualquier tema de la ingeniería mecánica. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, que esté muy bien. Bueno, a Hasta luego. todos, muchas gracias, que esté muy bien.